y Mariana. Y bueno, es un honor para mí compartir este espacio y además compartirlo con alguien a quien admiro tanto y a quien debo tanto en mi investigación como Isabel. Voy a leer un texto muy rápidamente, voy a leer rápido porque quiero ocupar los 20 minutos hábilmente para poder comunicar lo que he preparado. Y luego, en todo caso, tenía muchas preguntas sobre desde dónde del cuerpo ubicar esta intervención. Siguiendo un poco de dónde Amarela ubica este deseo de trabajar las prácticas de vida, yo estoy trabajando en una zona, lo que voy a presentar es una zona de mi trabajo que habla de las prácticas del dar la muerte y el trabajo de la mirada, ¿no? Hay otras zonas de investigación que tienen que ver con las prácticas del dar la vida y del reclamo y de la furia de las líneas, y hay otra zona que es las prácticas del duelo en un registro iconográfico, ¿no? En todo caso, si hay preguntas, ahí se asume. Y comienzo a leer un poco apresurado. A lo largo de los años 40 y durante algún tiempo después, muchos especialistas comenzaron a aceptar que las formas extremas de la violencia colectiva, sobre todo las que combinan asesinatos a gran escala con diversos modos de degradación premeditada de la dignidad y del cuerpo humano, eran consecuencia directa del totalitarismo, en particular del fascismo, y podían apreciarse en la China de Mao, en la Unión Soviética de Stalin y en otras sociedades totalitarias más pequeñas. Por desgracia, los años 90 no han dejado ninguna duda de que las fuerzas militaristas y la violencia genocida a gran escala también puede apoderarse de las sociedades democráticas liberales, así como de otras formas de Estado. Desde estas reflexiones, Amarugal ha insistido en señalar el exceso de furia y odio que en la última década del siglo pasado marcó la escalada de la violencia, produciendo innumerables formas de degradación de los cuerpos de las víctimas. Las extremas operaciones violentas sobre los cuerpos que tienen como propósito generar una serie de efectos políticos es lo que el antropólogo hindú ha nombrado como cirugía política. Los actos de cirugía política buscan producir daños corporales en nombre de algún proyecto mayor de limpieza. El término cirugía política busca evidenciar el uso de técnicas paraquirúrgicas en los monstruosos actos que caracterizan la escalada de la violencia, técnicas dedicadas a la separación de las partes del todo corporal. Esta relación entre la parte y el todo en el cuerpo es planteada por Amarugal como una narrativa de la parte y del todo en la política, a modo de una monstruosa alegoría en la que se busca desmembrar el cuerpo sospechoso de la sociedad. Vivimos en un contexto global donde predominan las movilizaciones genocidas, la xenofobia y el miedo, los episodios planeados de violencia masiva, las reducciones a mano de obra esclava y trata sexual, los crímenes de género, las guerras sucias como formas aterradoras de violaciones y torturas, las desapariciones y las borraduras de todo indicio de acto genocida, la diseminación de las fosas en lugar de tumbas, las muertes violentas, los exterminios corporales como prácticas terapéuticas. Vivimos en espacios de muerte, tal y como lo anunciado Fauci, donde cada día, lo sabemos más cada día en México, la tortura es endémica y se va naturalizando una cultura del terror. Si lo que se enuncia tras el nombre de Ayotzinapa puede pensarse como un acto de cirugía política que tiene como fin un proyecto mayor de desmembramiento de una parte incómoda del cuerpo social, esa sería solo una de las posibilidades para dar nombre a lo que a todas luces es parte de una necropolítica. Esa práctica la conocemos en México de manera más explícita y reciente, desde que se impusiera el sexenio del terror bajo un régimen de necropoder. Nos hemos apropiado de los términos introducidos por Achille Mbembe para dar cuenta de las formas contemporáneas de la vida bajo el poder de la muerte o de las políticas de la muerte. Para el teórico camerunés, el trabajo de la violencia hoy implica la rebalcanización de nuestro mundo, gracias a la proliferación de los señores de las guerras que expresan el poder como puesta en obra de un cuerpo. La realidad del cuerpo hoy indica la emergencia de síntomas y patologías sociales que de distintas maneras contaminan las prácticas del pensamiento. La violencia transforma la vida, los modos de representación, el lenguaje, las imágenes. El poder de los excesos que vivimos en México permea la vida cotidiana, los hábitos y comportamientos, las iconografías y los imaginarios. ¿Cuál puede ser la reflexión sobre la corporalidad en un espacio donde la categoría fundamental es la del cuerpo roto, la desmaterialización, la invisibilización y la espectralidad, o lo enunciado por Nancy como el fantasma del espacio huido? Probablemente la pregunta debería ser ¿cómo esta realidad corporal determina nuestras vidas y nuestros pensamientos? ¿Qué cuerpos son esos? ¿De quiénes son los cuerpos? ¿Qué siniestras convocatorias abren a nuestra incertidumbre, al dolor de quienes buscan o de aquellos a los que nos importa? Miramos como dolientes o compadecidos o como víctimas potenciales. Hablamos como extraños. ¿Existe un margen de autoridad marcado por la pertenencia? ¿Qué voces, qué cuerpos, qué sujetos pueden hablar y desde qué lugar?
Desde nuestro lugar de enunciación y de vida hablamos, pensamos y actuamos. La pertenencia es a un lugar y a un tiempo, a un espacio en el que nadie está salvo de traumas y de pérdidas. El problema del dolor como experiencia de aproximación capaz de crear otras relaciones y de resignificar nuestras vidas ha sido colocado en el centro de las actuales discusiones entre muchas personas coordinadas. Más allá de argumentar las dificultades para abordar en términos de lenguaje los cuerpos del dolor, Das ha hecho suyo esto que Stanley Cavell ha llamado como gesto, el gesto emersoniano de acercarse al mundo en un acto de duelo. Y ambos, Das y Cavell, plantean la necesidad de que los lenguajes del dolor no sean una ausencia en los estudios actuales, particularmente en las ciencias sociales. El silencio en torno al dolor es una forma de aumentar la violencia por esa misma negación a darle un lugar en el lenguaje. Desde mi experiencia, pensando las teatralidades sociales y sus configuraciones teatrocráticas, me adentré en las relaciones entre teatralidad y poder. Bajo la contingencia que hoy nos sigue determinando, desde el influjo del pensamiento de Mabel y desde las reflexiones que en este continente aportaron antropólogas y sociólogas colombianas, muy particularmente María Victoria Uribe y Elsa Sablet, para mi caso, respecto a la ritualización y teatralización de la muerte violenta, comencé a pensar el despliegue de los necropoderes en México como manifestaciones de un necroteatro. Una palabra acotada a un territorio, a una barbarie, una noción de emergencia, no una cínica taxonomía, una palabra pensada para borrarse, para quedar inutilizada con la posibilidad de una vida digna. Las que pensamos como esas necroescenas están determinadas por textos corporales que constituyen el emblema más poderoso de los necropoderes, los paraestatales y los estatales. Al operar desde la contaminación catártica que un cuerpo genera en otro, la escena del desorden y la disolución corporal despliegan una pedagogía del terror que actúa por el impacto del principio especular, despecho. Nadie quiere ser ese cuerpo, ni sufrir el espectáculo de su contemplación, ni el trauma de la imposibilidad de su identificación. Este tipo de escenario está determinado por los emblemas y la disposición de los espacios, por las acciones y los actores que entran en juego, por la siniestra textualización de la materia corporal que es el verdadero fin de la representación. Dicho de otro modo, de la representación como significación de un destrozo corporal que debe ser leído por otro. Ante este escenario se impone el régimen de inmediatez, de la manipulación del cuerpo para producir una imagen de acontecimiento. Es el marco y el propósito que lo anima el que genera su visibilidad, su exposición a la mirada pública y hace posible su régimen como imagen de acontecimiento. Su función es performativa, está hecha para incidir en nosotros, para performear y corporizar el miedo. No hay simulacro icónico, no hay régimen de poiesis, hay imagen acontecimiento. Acontecimiento es imagen por el extrañamiento de las materialidades o de los elementos manipulados en el marco escénico. Marco escénico porque es marco representacional, para ser visto y leído por otros, para significar y comunicar. Imagen metonimia sin sustitutos ni representantes, sin metáforas. Imago como aparición, pedazo de realidad marcado, apenas recortado de la continuidad. No un sustituto del cuerpo, sino el pedazo mismo del cuerpo. Las prácticas sociales están mayormente vinculadas a la producción figurativa, pero también se han perfilado en el trabajo de la desfiguración y la desmaterialización. Otros escenarios más invisibles son también escenarios de los cuerpos en México, pero ese régimen cóncavo implica otros registros, otras miradas, otros gestos. Si en las operaciones mediáticas la imagen sustituye al acontecimiento y el consumo de la imagen agota el acontecimiento, como proponen Baudrillard y Morán, quiero llamar la atención en torno al acontecimiento, aun cuando su trascendencia social emerja como imagen mediática. Esas fotografías son el registro de un acontecimiento atroz. Son imágenes infamantes que buscan duplicar su poder perturbador, que pretenden imponerse visualmente a la manera de un contemporáneo Memento Mori. Desplazo la frase barroca hasta nuestro presente para dar cuenta del soberano poder que a través de las imágenes unos hombres pretenden ejercer sobre ellos. Toda fotografía, como ha dicho Susan Sontag, es un memento mori, pues al hacer una foto atestiguamos la mortalidad y vulnerabilidad del otro. Las imágenes de los cuerpos mutilados realizadas con el fin de sentenciar y aleccionar ponen en abismo, multiplican su condición de memento mori. Son las producciones de una técnica y una artesanía que utiliza el cuerpo y el cadáver de las víctimas. Ninguna imagen detrás de esa nada más. Por favor, son las producciones de una técnica y una artesanía que utiliza el cuerpo y el cadáver de las víctimas como medio esencial para comunicar relatos específicos.
la propagación del miedo y el reconocimiento de un poder. Evidencian que además de cortar la vida, se trata de cortar el cuerpo. Matan con sevicia, utilizar el cuerpo como el espacio donde se inscribe la ley de los soberanos que pueden decidir quién debe morir y quién puede vivir. Si las representaciones de estas escenas se configuran como imágenes en las que el cuerpo adviene, insisto en dos problemáticas fundamentales que plantean estas imágenes. Su poder cognitivo, la imagen es conocimiento, no hay conocimiento sin imaginación. Didier Huberman ha dedicado un tiempo precioso para ayudarnos a pensar esta condición cognitiva de la imagen. La segunda cuestión es la imagen como registro de acontecimientos, como huella de experiencias, como sedimentación antropológica. A pensar esta relación se han dedicado Roman Robert, Carlos Wittgenstein, Aviv Barbu, Didier Huberman, Hans Delphi, David Friedberg, Wolfgang Sophie, me atrevo a decir en América Latina, Gustavo Buntis y varios otros. Pienso que fue la búsqueda de las repercusiones sexuales y la dimensión significativa de las representaciones de las escenas de las masacres lo que generó las operaciones de lectura de la antropología colombiana en torno a las escenas y a las imágenes del horror producidas por la sistematización de los cuerpos corporales. Si se quería acceder al conocimiento desplegado en estas imágenes, había que atreverse a mirar. El Sabler explicita la necesidad de un seguimiento de las representaciones de la muerte violenta, en donde las ejecuciones daban apenas una primera pista. Interesada en las significaciones, planteó la necesidad de interrogar otros momentos que identificó como dramas puestos en escena, en los que intervenían otros actores. De manera que, cito, no solo debía ser mirado el acto de ejecutar la muerte, acto 1, sino también la manera de representarla, acto 2. Cito, la muerte violenta es pues desde su ejecución hasta su divulgación, dramatizada y teatralizada hasta el exceso, afirma Blair. María Victoria Uribe, al analizar las masacres en el departamento del Tolima, plantea la noción de mise en scène para dar cuenta de esa escena posterior a la masacre, donde los cadáveres se encuentran desmembrados, diseminados o apilados por todo el lugar, estoy citando, o dispuestos en fila, sentados, recostados, con las cabezas de los decapitados entre las piernas o sobre el vientre. Termina la cita. Lo que me interesa señalar es que para ambas investigadoras el dispositivo escénico como dispositivo de exposición y convocatoria de miradas fue fundamental para el análisis antropológico y social de la violencia en Colombia. Pienso en una concepción de escena como categoría de los estudios sociales y antropológicos, configurada como acto de mirada, enmarcada por la mirada de un sujeto espectador o lector. La caja de la representación, donde todo sujeto chocará con la pared como en el reflejo de sí mismo, abriendo el problema del saber a lo especular y lo especulativo. Pero también configuración escénica desde su instalación como espacio para la expectación, para la mirada y la expansión de los atroces significados. Esa escena se constituye como marco en el que se pone el poder de dar la muerte. Lo que allí es percibido como teatralidad es un ejercicio de mirada que intenta extraer significaciones de las relaciones entre las partes y los elementos dispuestos de un marco espacial para ser leído por otro. ¿De qué modo en otro campo, en el campo del arte, las figuraciones del destrozo, las imágenes del horror, reelaboran el trabajo de la mirada e insisten en el marco sociocultural del cual provienen? También en ellas el cuerpo adviene imágenes, pero en una representación fragmentaria. Pienso un ejemplo de Aviv al señalar la imagen de un desgarramiento como fundación y travesía, supervivencia de los tiempos y las plataformas de la desfiguración y el sufrimiento. El desgarramiento de Orfeo en las versiones del Durero o del Círculo de Mantegna, ahí se queda. O en las versiones del Durero o del Círculo de Mantegna, según Barbu, sintetiza la fórmula arqueológica del pathos trágico que atraviesa el arte desde la antigüedad, horadando la serena belleza renacentista idealizada por los historiadores del arte y por las perspectivas que desde entonces sostienen hasta hoy el espíritu carmencista. Para Barbu, estas imágenes de la muerte de Orfeo son un anticipo de las primeras estaciones desenterradas y un itinerario de desgarramientos que dan cuenta de la vida y el sufrimiento humano y sus impulsos iconológicos. En Colombia, Juan Manuel Echavarría desplegó una especie de inventario iconográfico que evoca, más que simular, un cuaderno de apuntes de diccionarios botánicos. Siguiente imagen. Pero en estos aparentes dibujos emergen fragmentos óseos en un registro floral hecho de huesos. Cortes de florero, siguiente imagen. Era el nombre de uno de los cortes más siniestros sistematizados en los campos de Colombia durante la primera violencia. Y es el enunciado que define esta serie fotográfica que alegoriza los vestigios de los cuerpos desmembrados por los cuerpos. Hace unas pocas semanas, mientras miraba las recientes cerámicas de Francisco Toledo con sus urnas de pátinas sangrantes, cocidas en altísimas temperaturas que parecen contener todo el procesamiento del mundo,
expuestas bajo el título Vuelo, en una de las salas del Museo de Arte Moderno de esta ciudad. Mientras la miraba, escuchaba como una persona que explicaba a otra que Toledo hacía esta obra, inspirada en los ritos de sociedades arcaicas y lejanas, que esas obras eran una clara referencia a las prácticas salvajes que todavía subsistían en algunos países de África. Siguiente imagen. El problema es el de la distancia correcta. Parece ser que un artista como Toledo no debería asociarse a un comportamiento obsceno. Mostrar en imágenes los cuerpos del horror inscritos en una tradición iconográfica que insiste en la sucesión de las culturas de la violencia, como decía el Salvador. Siguiente imagen. Toledo es Cuchiteco, y seguramente algunos piensan que habría que dejarlo con su mítico universo o defendiendo proyectos ambientalistas, identidades y tradiciones. Siguiente imagen. Pero no exhibiendo la incómoda violencia que nos enluta, y menos cuando su representación se sostiene en la desfiguración del humano aquí y ahora. El diálogo con Benjamin y Barwood, Bibi Huberman insiste en la necesidad de practicar el discurso a contrapelo para volver visible la tragedia en la cultura, para no separarla de su historia, pero también para hacer visible la cultura en la tragedia, para no separarla de su memoria.